Hola, soy Rito Locuendo. Hoy os traigo la creepypasta de Derrake o el rastrillo. Bien, vamos a la creepypasta. Derrake, al igual que el Slenderman, es una fabricación del internet. Un creepypasta que poco a poco ha alcanzado el estatus de leyenda urbana, al igual que Smile JPG, Candle Cove, el mismo Slenderman, The Grifter y Merean Amor de Gargles Gorf. El creepypasta original nos sitúa una especie de reporte narrado en primera persona, que describe la existencia de un ser humanoide que hizo cundir el pánico durante el verano del 2003 en el noreste de los Estados Unidos, y pone al Rake como una amenaza sobrenatural similar al Slenderman, aunque con fines menos claros, pues mientras este es un ser que parece enfocarse en la abducción y desaparición de niños, así como tortura psicológica, el Rake solo rastrea a sus víctimas y las mata al cabo de varias noches sin seguir un objetivo aparente. El tema original se encuentra en el archivo de 4chan, y de forma tal vez sorprendente, varios users narraron sueños y encuentros con seres similares, tal vez como parte de un ARG, o quizás la verdad resulte más espeluznante, y rápidamente el Rake alcanzó fama de leyenda online, si bien no al grado de Slenderman o Smile JPG. Sí es bastante conocido en foros y páginas en inglés que hablen de temas sobrenaturales. El creepypasta original del Rake es el siguiente. Durante el verano del 2003, una serie de eventos en el noreste de los Estados Unidos involucrando a una extraña criatura humanoide despertaron el interés de medios locales antes de que un aparente apagón informativo fuera provocado. Muy poca información quedó intacta, pues la mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos. Primariamente enfocada en el área rural de Nueva York, varios testigos contaron historias de una criatura con un origen desconocido. Hubo un amplio rango de emociones en los testigos, desde terror e inquietud a niveles traumáticos, a un sentido casi infantil de curiosidad y jugueteo. Si bien las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecen aún presentes. Muchos de los involucrados siguen buscando respuestas a lo ocurrido. En el año 2006, la colaboración acumuló cerca de 2 docenas de documentos con fechas entre el siglo XII y el día actual, a lo largo de 4 continentes. En la mayoría de los casos, las historias fueron idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y he podido obtener pequeñas partes del libro próximo a salir. Derrake, el rastrillo, nota de suicidio, 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. Hallado en la misma caja de madera había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal sin sobre. Querida Linie, recé por ti. Dijo tu nombre. La entrada de un diario, traducida del español. 1880. Experimenté un gran terror. He experimentado el terror más grande. He experimentado el terror más grande. Veo sus ojos cada que cierro los míos. Son huecos. Negros. Me vieron y me perforaron. Su mano mojada. No dormiré. Su voz, texto ininteligible. El diario de un marinero, 1691. Vino a mí en un sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Debemos volver a Inglaterra. No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 am, me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición.
En este momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir viendo a la criatura. En un movimiento veloz, la criatura rodó al lado de la cama, y se arrastró rápido en una posición similar a la de un cojo a lo largo de la cama, hasta que estuvo a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos, viendo solo a mi esposo. La criatura entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y corrí para encender la luz, intentando detenerlo antes de que hiriera a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del cuarto era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Volteó lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió por las escaleras, mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: él es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche, mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Como vivíamos en una ciudad pequeña, las noticias llegaron rápido. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo les ordenó largarse. Fue la última entrada del diario. Había, como sea, varias instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchas personas mencionaron que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente, antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca a mi cama, y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para el final de la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal. Esto me tomó cerca de 1 hora diaria. El primer día, oí algo diferente. Oí una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, viéndome fijamente. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales. Breve, antes de un apagón aparente fue promulgada. Hay poca información o ninguna, se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York, y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos.
He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. Contents 1. Una nota de suicidio. 1964. 2. Una entrada de diario, traducida del español. 1883. Un navegante registro. 1691. 4. De un testigo. 2006. Una nota de suicidio. 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre. Querida Vinnie, he rezado por ti. Él te ha dicho tu nombre. Una entrada de diario, traducida del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz, texto ininteligible. Un navegante registro. 1691 vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez, él lo ha pedido. De un testigo. 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamó una noche. A eso de las 4 am, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté, más me preocupaba su condición. En este punto, yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, él es el rastrillo. Mi marido conducía su auto en un lago de la noche, mientras que apresurarse a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Rake by Medles Omechild de 41 Uzco, al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor noticia con bastante rapidez. La policía estaba atento al principio, y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa, empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo.
Ninguno de ellos dio ningún detalle, la historia o el seguimiento. Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. Registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que se fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era una de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionó que se habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado ninguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Yo sería tediosamente escanear a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día cuando me desperté. Al final de la segunda semana, yo estaba acostumbrado al sonido ocasional de sueño mientras desdibujando a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora todos los días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me pone muy molesta. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Anónimo. Como todos los días del año me encontraba mentalmente internada en mi netbook, estaba mi página favorita de terror y chequeando si habían actualizado algo. No era así. Ya cansada y un poco aburrida opté por apagar mi compu e irme a dormir. Mi habitación no era algo gigante pero sobraba un poco espacio. En ella había 2 puertas, una para ir al pasillo y otra para entrar al cuarto de baño. Mi mamá dormía en la habitación de al lado, sola porque mi padre se murió y desde ese día alberga un profundo rencor hacia la vida. Fui a ver si se encontraba bien. Ella suele tener ideas suicidas pero no es el tema. Entré lentamente a la recámara y ella estaba acostada, plácidamente durmiendo y tapada hasta la cabeza, no se le veía el rostro, solo logré divisar sus pies. Algo anormales. Pero estaba segura de que era ella. Me acerqué hacia ella, le di un abrazo, un beso y me fui a mi habitación. Estaba plácidamente durmiendo, cuando oí muchos ruidos en el piso de abajo. Yo era muy curiosa así que decidí bajar a indagar qué es lo que ocurría en ese lugar. Llegué, provenían de la cocina al parecer, pero me resultó algo extraño ya que no había nada fuera de su lugar para preocuparme. Regresé a mi habitación corriendo, no entendía por qué. Debo confesar que sentía algo de miedo por los sonidos que escuchaba. Eran como si revolearan cacerolas, golpearan a alguien, llantos desolados y otros que no logré descifrar. A la mañana siguiente me levanté sobresaltadamente, algo agitada y con taquicardia, corrí a la habitación de mi madre y ella se encontraba llorando. Y pronunciando palabras que no olvidaré. Él existe, vendrá por mí, por ti. Sobresalta por sus palabras y algo asustada por los escalofríos que me provocaba la habitación y su mirada. Le contesté. ¿Quién, mamá? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de BLR. Desperté, esta vez en verdad desperté. Corrí a la habitación de mi mamá, ella siempre me reconfortaba cuando me encontraba mal. Lo que vi era algo anormal. Mi madre. Colgada del ventilador, con todo el estómago abierto, ninguno de sus órganos se encontraba donde debía estar, todo el lugar enchastrado por su sangre, su cara. Su cara se encontraba toda lastimada, como si la hubieran rastrillado. Miré hacia todos lados con la esperanza de encontrar algún indicio, giré hacia mi derecha y ahí se encontraba él, sentado a un lado de la cama de mi madre, que era una especie de humano. En vez de manos tenía cuchillos, al parecer, era muy calvo. Eso creo. Él se volteó y me miró fijamente a los ojos. La oscuridad que poseían los de él me provocó escalofríos por toda la espina dorsal, y fue ahí cuando desmayé en la propia sangre de mi madre. En la situación más terrorífica que nunca había presenciado. Cuando recuperé la noción, habían pasado ya más de 10 horas inconsciente, la noche era muy oscura y había mucho viento fuera de la casa. Recordé lo sucedido en la mañana y me largué a llorar, no sin antes haber bajado a mi madre. Aunque ella estuviera en ese estado, no me dio asco abrazarla. Es más, ese abrazo, ese último abrazo me dio las fuerzas necesarias para comenzar una investigación. Luego de varias semanas. Aproximadamente 2.
Busqué en todo tipo de leyendas urbanas, libros, páginas de internet hasta que al fin encontré lo que tanto buscaba. Su nombre era El Rastrillo. Pero antes de que termine de leer, una voz o lo que sea que era, porque no era mi idioma y era chirriante, dijo: hola. He venido por ti, o eso creo que entendí. Se me nubló la vista, mi respiración comenzó a disminuir, me encontraba toda ensangrentada cuando me di cuenta. Y ahí estaba él, mirándome directamente a los ojos, cuando unas de sus manos pasó por mi cara, dejándome completamente sin conciencia y llevándome por fin a la muerte. Eso fue todo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Actívate a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Hasta el próximo video, adiós.